que hace algunas semanas se publicó en nuestro país un decreto del Ministerio de Vivienda que reglamenta la igualdad de oportunidades de personas con discapacidad y que marcará, dicen, un antes y un después a nivel de construcción, desarrollo inmobiliario y espacios públicos. Para saber de qué se trata, hablamos hasta ahora en Una Nueva Mañana en Cooperativa con la arquitecta Andrea Budeguer, es directora ejecutiva de BAU Accesibilidad, que es una empresa que precisamente está apoyada por Corfo y tiene amplia experiencia en accesibilidad universal, tanto en empresas privadas como en organismos estatales. ¿Cómo estás, Andrea? Muy bienvenida, bien, buenas gracias, tardes. Paula, por invitarme. Andrea, partamos por hablar de este decreto que se publica en el Diario Oficial el 4 de marzo. ¿Por qué se dice con esta grandilocuencia que va a marcar un antes y un después? Mira, va a marcar un antes y un después en los edificios nuevos. De alguna manera, la vida y el desarrollo de los países y de las ciudades va en constante cambio y procesos de mejora. Y hace algunos años atrás, Chile ratifica en la Convención de las Naciones Unidas un tema que dice, bueno, todos somos iguales, sobre todo las personas con discapacidad. Y este decreto lo que hace es que viene a reflejar las condiciones que tenemos que tener para poder diseñar justamente esos entornos, esos espacios públicos, esos edificios, para que sean accesibles para todas las personas. ¿De qué construcciones estamos hablando? Mira, ¿De primero, plazas, claro, de edificios, de qué? Primero contarte que en general, las personas con discapacidad y movilidad reducida les cuesta mucho trasladarse, les cuesta mucho salir de sus casas, tomar un bus, ir a trabajar, ir al colegio, ir a la universidad, etcétera, o hacer las cosas de la vida diaria. Con veredas, con aceras que están absolutamente destruidas. Claro. Entonces, todo cuesta arriba, probablemente. Todo cuesta arriba. Entonces, cuando salen de su casa, muchas veces no tienen el rebaje, entonces tienen que trasladarse por la calle, después tienen que enfrentarse a un paradero con mucha gente, etcétera. Entonces, este decreto lo que hace es que regula y especifica muy bien, de una manera muy clara, cosa que no lo teníamos hasta ahora, cómo tienen que ser los rebajes, las veredas, las aceras, los parques, los edificios, porque antiguamente decían solamente una rampa de acceso. Bueno, ¿y qué pasaba después de esa puerta? Que accedían a través de la rampa. Vamos a entrar en detalle en lo que dice el decreto, pero cuando yo informo que está publicado ya en el Diario Oficial es porque empieza a regir ahora. ¿Y tú me decías solo para los edificios nuevos? Hoy día, sí, o sea, es edificios antiguos, edificios nuevos. Se hace mucho hincapié en los edificios nuevos, porque de alguna manera también es mucho más fácil. Desde el 4 de marzo, todos los edificios que estén desarrollando, las inmobiliarias, los arquitectos o los que estén en proceso de diseño, van a tener que contar con un plano de accesibilidad o con una memoria de accesibilidad que va de alguna manera a transparentar las condiciones de accesibilidad que tiene un edificio. Y si no va a poder terminarse, no se le va a entregar permiso. Exactamente. Ya. Y en paralelo a eso, los edificios antiguos, que se construyeron desde el 2010 en adelante, también tienen algunas fechas tienen 30 meses para poder adecuarse, y los edificios antiguos a esa fecha, antes de la ley que yo te hablaba al principio, se rigen por los reglamentos que habían antes. Anteriores, exactamente. Entonces nosotros hablamos de que hay una tremenda oportunidad de poder generar inclusión a través de los nuevos diseños. Voluntariamente además, o sea, si yo soy un edificio antiguo y tengo la posibilidad de acogerme a las nuevas normas, es tal vez una buena oportunidad para hacerlo. Justamente, por ejemplo, ahora que venía para acá, este edificio es un edificio que cumple con condiciones y que está adecuado. Justamente, y me llama mucho la atención, así que lo felicito también en ese sentido, porque uno no suele encontrarse con ascensores, con elevadores, con rampas que, si bien están y se pueden habilitar en ciertos momentos, ustedes podrían eventualmente ser un edificio 100% accesible. Vamos a lo importante, que es el detalle de lo que exige ahora este decreto, porque tú me decías perfecto, ponen una rampa en el ingreso, en un edificio en el centro de Santiago, por ejemplo, de atención al público, una caja cualquiera. Claro. Está la rampa al inicio, cumplido, ¿o no? Antes sí, hoy día no. Ya. ¿Qué más tengo que tener? Primero, que la puerta se puede abrir. Muchas veces las puertas son tan pesadas que no se pueden abrir. Segundo, que cuando tú vayas al mesón de atención, la persona que está detrás te puede ver. Por lo tanto, se pide hoy día mesones un poco más bajos. Que haya un mesón al menos más bajo. Con ciertas consideraciones, exactamente. Después, si tú vas a hacer algún trámite a ese lugar, ese trámite, también tienes que tener una conexión, una ruta accesible, que se llama. De hecho, el decreto habla siempre de una ruta accesible, que es una sumatoria de elementos o de acciones que te permite llegar desde el punto A al punto B, que para nosotros es tan fácil. O sea, no basta solo con que pueda entrar. No, y que tiene que usar, circular. Si yo quiero ir, por ejemplo, a un restaurante, quiero ir al baño, y el baño está en el segundo piso,
y el baño accesible está en el segundo piso y yo no tengo cómo llegar a él, bueno, eso rompe la cadena o la ruta accesible, por lo tanto ahí hay dos alternativas, o poner un elevador que es muy caro o instalar un baño bajo. Entonces te da también esas alternativas de poder enfrentarte y poder tomar decisiones de mejor manera para poder atender a tus clientes y a tus colaboradores, también a tus trabajadores, porque eso va para los dos lados. Estábamos hablando, Andrea, que esto es para las edificaciones nuevas y para las que estén construidas después del 2010, ¿no? Sí. Que va a regir esta... ¿En quién recae la fiscalización de esto? Mira, un gran aporte de la ley es que los directores de obras van a tener que revisarlo. ¿Ya? Antiguamente los directores de obras solamente tenían facultades para revisar específicamente vías de evacuación y temas de incendio. Perfecto. Y hoy día se le agrega accesibilidad. ¿Y por qué hacemos hincapié en este tema? Porque hasta el 4 o el 5 de marzo que salió este decreto, en general las organizaciones sociales y las personas con discapacidad iban a cumplir sus derechos, digamos, iban a denunciar, y todo el mundo se miraba unos contra otros y yo no tengo nada que hacer porque no estaba claro. ¿Quién se esta denuncia? Exactamente. Entonces, el director de obras lo que tiene que hacer es entregar este incumplimiento al juzgado policial local. Y en la práctica tiene que ver, ¿por qué? Porque los edificios se construyen, hasta que se entregan son responsabilidad del arquitecto, pero después, o de la inmobiliaria, pero después la responsabilidad es del administrador. Uh-huh. Si el administrador mal utiliza los estacionamientos, si hay acopio de tierra, los baños están cerrados porque son bodega, hoy día sería claramente un indicio de discriminación porque no existen las opciones de poder acceder. Entonces nosotros de alguna manera, a través de nuestro diseño, desde Bau Accesibilidad, que es la empresa a la cual lidero, podemos de alguna manera entregar las herramientas para que esas cosas no sucedan. No pasen. ¿Y por qué suceden? Porque están mal diseñadas, porque el baño está al fondo del pasillo, porque el estacionamiento quedó al final del estacionamiento subterráneo. Entonces nosotros porque de alguna manera... Porque la puerta es estrecha, porque la puerta es pesada. Exactamente. Ahora nosotros nos hemos puesto en el caso de personas que utilizan sillas de ruedas, sí. Pero cuando hablamos de movilidad reducida no necesariamente es una silla de ruedas. Exactamente, de hecho... Es dificultades para moverse, no lo sé, pero no solo es una silla de ruedas, por lo tanto son adecuaciones bien específicas a distintas cosas. Sí, en general se trata de... A ver, la normativa obviamente que responde a un usuario de silla de ruedas y también usuarios con discapacidad visual uh-huh. y movilidad reducida. Cuando está diseñado para una persona que es usuaria de silla de ruedas, está diseñado para todos nosotros. Donde cabe una silla de rueda, cabe una mamá con coche. Exacto. Donde cabe una silla de rueda, cabe una persona, por ejemplo, que ocupe bastones. Entonces, tiene la Pero al lógica. Revés no. Al donde revés cabemos todos nosotros no cabe una silla de ruedas y ahí está la clave, digamos. Exactamente. Y finalmente, porque nosotros, yo siempre digo que la silla de rueda, y no es la persona de la silla de rueda, sino que la silla de rueda en sí, como ayuda técnica, como uh-huh. elemento, es un rectángulo, una cajita que se mueve por los proyectos y tiene un volumen y tiene un espacio y unas medidas de giro que no las tenemos nosotros. Entonces, si podemos diseñar para ellos, de todas maneras, entramos todos nosotros. Tal cual. Estamos conversando con Andrea Budeguer, directora ejecutiva de Bau Accesibilidad, a propósito de este decreto que se publicó en el Diario Oficial el 4 de marzo y que tiene que ver necesariamente con accesibilidad universal. Andrea, lo mencionaste tú, las personas con discapacidad visual. ¿Este decreto también apunta a ese tipo de capacidad diferente? ¿De capacidad sí. distinta? También apunta a ese tipo de discapacidades, porque como dicen, todos tenemos capacidades diferentes, así que todos somos un poco superhéroes. Tú eres de la que dice discapacidad, derechamente. Donde dice, claro, es persona en la práctica. Nosotros, o sea, siempre va el nombre de la persona por sobre la descripción, digamos, la condición. Claro. Pero independiente de eso, nosotros, a ver, las personas ciegas en este decreto se incorporan hasta el día de hoy. Las ciudades se construían y se hacían, por ejemplo, esas rutas que uno ve en las veredas, que son justamente para guiar a las personas uh-huh. ciegas, que se llaman pisos podotáctiles, se instalaban en cualquier parte. Entonces hoy día se regula. Y vuelvo hacia atrás, también se regula el hecho que diga ruta accesible. Entonces, por donde vaya la ruta accesible, que no es más que un rectángulo imaginario donde la persona puede caminar sin que haya un poste, sin que haya un escalón, sin que haya sillas de restaurante, sin que haya un grifo, por ejemplo, etcétera, o un hoyo de la taza del árbol de uh-huh. la calle. Por esa misma ruta se instala en algunos lugares, porque la norma también lo especifica, la guía podotáctil. Y por ahí la persona puede circular.
hay que enseñarlo, hay que mostrarlo, hay que hacerlo, entre comillas, ver, y lo hago entre comillas, estoy haciendo ese gesto, porque las personas ciegas muchas veces no saben que en la ciudad les entrega ese tipo de herramientas para poder ser más independientes. No, Entonces, claro, porque alguien se las tiene que relatar, se las tiene que contar, se las tiene que informar. Oye, Andrea, volvamos un poco a los lugares, porque me están preguntando, ¿en qué lugares rige este decreto? Porque es distinto, por ejemplo, en un edificio de departamento que en un centro comercial, en un cine o en un espacio abierto como una plaza. Exactamente, mira, el reglamento rige para todos los espacios públicos y todos los espacios que a partir de hoy día se remodelen de los espacios públicos. Ya, perfecto. Parques, plazas, playa, etcétera. Ya veredas, etcétera. Paraderos. Pero además, sí, paraderos también. Y además todo edificio de uso público que sin importar su cargo de ocupación, es decir, un mall. Un edificio público desde una sala de atención a clientes podría eventualmente hacerlo. Perfecto. También los malls, exactamente. Y todos los que presten un servicio a la comunidad. Y ahí hay una especie de duda. La gente ha dicho, sí, pero mira, yo soy un banco, pero nosotros no somos un edificio de uso público. Sí, pero presta un servicio a la comunidad, que es cambiar dinero. Exacto. Y ya solamente con eso, entonces se incorpora el hecho de que tienen que hacer las modificaciones. Eso significan los bancos, los teatros, los malls, la farmacia, los colegios, cines, las universidades, los cines, todo donde efectivamente presta un servicio. Por supuesto que también. Sí. Ya. Porque también son de uso público en ese sentido. También prestan un servicio a la comunidad. Porque también dicen que podrían ser, por ejemplo, un edificio privado. Nosotros somos una oficina, o sea, somos privados, digamos. Exactamente, es un restaurante, tiene dueño, es un edificio privado al que no entra cualquiera, pero presta un servicio público. Y además, fíjate que agrega un elemento súper importante que tiene que ver con que los edificios de vivienda, los edificios colectivos, los edificios donde finalmente nosotros vamos a comprar un departamento, también deben tener accesibilidad hasta la puerta de entrada del departamento. O sea, si yo me cambio y compro un departamento nuevo a partir de ahora, yo tengo debería tener, entre comillas, garantizado también que voy a poder tener algunos estacionamientos reservados, de visita, o los primeros, si soy de las primeras que compro, los accesos a los estacionamientos privados, pero también voy a tener la piscina, el lugar donde voy a hacer el asado, donde voy a celebrar el cumpleaños de mi hijo. Exactamente, porque hoy día la discapacidad se adquiere. Es cada día más las personas que adquieren discapacidad, entonces también, obviamente, si yo necesito tener un lugar donde vivir también. Exacto. Oye, decíamos que la fiscalización recae en el director de obras, que va a poder en cualquier momento fiscalizar en terreno y denunciar a su vez los incumplimientos al juzgado de policía local. ¿Las multas asociadas se mantienen o también cambian con este decreto? Sí, de hecho las multas asociadas a estos establecimientos van entre los 10 y los 120 UTM. Ya hay una ley, hace referencia a la ley 20.422, al artículo 58, que ahí justamente se fija, o sea, podríamos eventualmente estar hablando de hasta unos 5 millones de pesos de multa, si es que no se hacen los cambios, por supuesto, antes después de la denuncia, digamos. Probablemente es muy pretencioso lo que te voy a decir, pero con este decreto, con la edificación, cómo va a tener que empezar a hacer, ya dijimos en qué tipo de edificios y desde qué fecha, se avanza, nos ponemos un poquito más al día en términos de inclusión en esta materia, en acceso. Sí, se avanza. ¿Sí? Mira, nosotros llevamos muchos años, particularmente, llevo muchos años trabajando en accesibilidad, y desde BAU llevamos 2 años más o menos, y nosotros notamos, pero es absolutamente evidente que el incorporar accesibilidad en la etapa de anteproyecto y proyecto como parte del compromiso de las empresas hace una diferencia gigante. Primero, no se nota. Segundo, no tiene costo extra, porque nosotros garantizamos finalmente que la accesibilidad no sea un costo distinto. Claro. Segundo, aumentas tu cantidad de clientes. O sea, ¿a cuántos más puedes llegar? Piensa que las personas con discapacidad en Chile son el 13% de la población, y de ellos cerca del 20% de las personas mayores de 18 años tienen problemas de algún problema de discapacidad o algún problema de movilidad. Entonces estamos hablando de
muchas personas, cerca de más de 2 millones de personas que hoy día no están pudiendo acceder de manera lógica a los espacios. Pero además lo que conversábamos antes también, al incorporar esto en los anteproyectos y en la idea de yo construir algo, es porque estoy pensando que esto tiene que ser así. En verdad todos somos iguales, no después solucionar algo que hice mal, que dejé a alguien afuera. Al hacerlo antes, el edificio está pensado para todos porque todos somos iguales, el que anda en silla de ruedas, el que tiene discapacidad visual y cualquiera de nosotros, ¿no? Sí, de hecho, en general los diseños, yo soy arquitecto, está muy relacionado también con la imagen, con lo que el resultado final que va a tener el proyecto. Por supuesto. Y generalmente asusta mucho esta idea en particular de discapacidad, que reflejado en la arquitectura se ve un espacio de barra, de rampa, de pasamano. Y yo les digo al revés, o sea, es una oportunidad, por supuesto, pero de la manera en que lo colocamos nosotros y de la manera en que lo presentamos, ciertamente es una oportunidad de desarrollo de nuevos negocios incluso. Entonces, la forma en que se presenta y la forma en que se entiende para poder incorporarlo, yo creo que este decreto va a obligar a los profesionales a enfrentarse y decir, bueno, lo hacemos bien, lo hacemos mal, lo hacemos a media, y yo creo que en el corto plazo se van a dar cuenta que más ganan los proyectos que pierden si lo incorporan. En el fondo es eso, es pensarlo como parte de, no es pensarlo después como un parche A o como tengo que cumplir con. Aquí hay un decreto publicado ya en el Diario Oficial, un nuevo reglamento que establece estas condiciones y hay que cumplirla para los edificios nuevos y para los que fueron construidos después del 2010. BAU a Accesibilidad, decíamos antes, es una empresa apoyada por Corfo con experiencia en accesibilidad universal en empresas privadas, también en organismos estatales. Su directora ejecutiva, la arquitecta Andrea Buda, ayer estuvo con nosotros aquí en Una Nueva Mañana en Cooperativa. Andrea. Dale. Muchas gracias. Solamente aprovechar a quienes nos están escuchando 2 datos muy interesantes. Dale. Uno, que nosotros estamos colaborando con un concurso de accesibilidad que se llama concursoaccesibilidad.cl con DAC Comunicaciones, que vamos a invitar a arquitectos y a estudiantes a pensar en este tema sobre la ruta accesible. Y lo otro que también participamos, y yo soy la directora del Diplomado de Accesibilidad de la Universidad del Desarrollo, que va a partir en junio. Entonces todavía hay tiempo para que se puedan inscribir, y yo creo que espacios como este también nos permiten dar a conocer este tema que es tan poco conocido, pero que estamos haciendo tantas cosas que nos interesa que la gente le puede lo cambiar sepa. la vida a tantas y tantas personas. Andrea, muchísimas gracias por venir a Cooperativa. Muchas gracias. Muy bien. La pausa. ¿Emergencias? ¡Ayuda! ¡Vengan rápido, por favor! La pieza de mi hijo está llena de cocodrilos. Mantenga la calma, señora. Necesito que me escuche. Bueno. ¿Estos cocodrilos son pequeños y horneados? Sí. Señora, por favor, pruébelas. Lo sabía.